en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, en este día, hermoso Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor en este momento, hermano. Gracias, Señor. Señor, le bendiga a todos los que están aquí presentes virtualmente también. Aquellos de ustedes que no habíamos tenido la oportunidad de desearle feliz Navidad. Feliz Navidad. En este día le deseamos, gloria a Dios. Quería informarles que hoy tenemos la presencia de unos invitados aquí en forma de unas ovejitas y un burrito. Quedaron muy tocados por la palabra el domingo pasado y insistieron en no ser removidos del altar para participar en este domingo, y nosotros pues, ¿qué se va a hacer? Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Usted está contento en esta mañana, hermano? Siempre hay razones por las cuales estar contentos. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo le voy a invitar que tome su Biblia. Se puede quedar sentado porque yo voy hoy a leer unos cuantos versículos. Yo voy a leer el capítulo completo del libro de Jeremías. El profeta Jeremías, el capítulo 6, abra su Biblia en esa parte. Queremos también darle la bienvenida. Hay personas en diferentes países que nos observan, que participan con nosotros. Queremos darle la bienvenida a ustedes también, hermanos en Las Yayas, hermanos en Guatemala, en Puerto Rico y otras partes. Bienvenidos a este servicio en este día. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo estoy interesado en leer este capítulo porque tiene un trasfondo histórico que es importante que usted escuche, para yo no tener que explicar demasiado historia, toma demasiado tiempo. Amén. Pero aquí está una gran parte de esa historia incluida como trasfondo de la palabra del Señor, que en este día llega a nosotros bajo el tema: a lo que les respondieron a Dios, no andaremos. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Betaquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores, y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia.
Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como habita el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tienda dice Jehová, de la tierra. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen, escuchad al sonido de trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierras lejanas? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mal, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se desconyutaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor, como de mujer en parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas las partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues, y examinará el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiandos andan, chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Señor, gracias por tu palabra en este día. Habla en nuestros corazones, Señor, a través de ella. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla en obediencia, Señor, y agradecimiento. Y fortalece nuestros corazones, Señor,
enfrente de las situaciones que similarmente se presentan en estos días. Glorifica tu nombre, Señor. Habla a tu pueblo, a nuestros corazones, como también al corazón de toda una nación, aún más allá, naciones de la tierra. A ti te damos gracias siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer una introducción que va en línea con esto para más o menos darle una perspectiva más concisa de lo que es que se está tratando en este capítulo. Es evidente que Dios está hablando aquí a un pueblo, o sea, a Judá, que necesitaba entender que había llegado el momento de hacer decisiones o enfrentar las graves consecuencias que acarrearía el no haber prestado atención a las advertencias y súplicas por cambio que Dios le había venido haciendo hasta ese crucial momento. La pequeña nación de Judá se encontraba bajo la eminente amenaza de una invasión por sus enemigos, o sea, los babilonios. El pueblo de Judá en el sur aparentemente no supo apreciar las implicaciones de la caída del pueblo de Israel en el norte. Las advertencias proféticas de las posibles consecuencias de una inminente invasión de parte de los babilonios habían caído en oídos omisos. La respuesta de ese pueblo rebelde cobró su máxima expresión al rechazar el atentado final de parte de Dios de evitarles una significante y eminente catástrofe que estaba a punto de convertirse en una gran y lamentable tragedia. A esta advertencia y súplica de Dios respondieron ellos diciendo: no andaremos. Glorificado sea el nombre del Señor. El hombre que dice estas palabras, que Dios usa para hablar estas palabras, es el profeta Jeremías. ¿Usted sabe cuál fue el fin de Jeremías? El fin de Jeremías fue hecho preso por la palabra que decía. Porque a las gentes que él le hablaba en ese tiempo se habían desviado de la voluntad de Dios de tal forma que ya no era posible convencerlo en ninguna forma de el camino terrible en el cual estaban caminando. Y recordamos, ¿verdad?, que el profeta sufrió precisamente tener que ministrar la palabra de Dios en medio de una temporada y dentro de una generación de este pueblo que era muy difícil porque los rechazaban continuamente, y como ellos estaban, ¿verdad?, gozando de la vida, etcétera, y no estaban muy preocupados por otras cosas, se habían apartado de Dios, no tenían temor de Dios. Un muy pequeño remanente permanecía con ese temor de Dios. Entonces para ellos era una afrenta la palabra que escuchaban, porque se habían desviado de tal forma que al confrontarlo con la verdad y la consecuencia de la inacción en su respuesta positiva a la palabra de Dios, a la forma en que Dios estaba hablándole para que recapacitaran, se había convertido más para ellos en una afrenta que en algo de valor y de utilidad. Tal era la condición a que había caído ese pueblo. Ya el norte había sido tomado y exiliado, como aprendimos, ¿verdad?, en la última palabra que el Señor trajo desde este púlpito el domingo antes, y habían sido capturados por los asirios. Israel en el norte había sido determinado de ser pueblo, nación. Quedaba el sur ahora, donde estaba el templo, y allí en el sur se debatía esta situación en donde Dios últimamente trataba frenéticamente de llamar la atención a este pueblo. Inclusive al permitir que Israel fuera tomado cautivo, quizás Dios esperaba que el pueblo del sur iba a tener temor, iba a tener cuidado y iba a permanecer vigilante para no cometer los mismos errores que el pueblo del norte. Pero lamentablemente esto no ocurrió.
A ese profeta le tocó hablarle en unos tiempos difíciles cuando la gente no quería escuchar tales cosas de las que él estaba hablando. Y prefirieron mejor rechazarlo, rechazar su palabra. Y él habla de esto en este libro también más luego, de cómo la palabra fue como una afrenta, porque donde quiera decían, matémoslo, decía la palabra. Y él decía que le era dura la palabra, pero que algo por dentro, aunque él prefería no hablarla, algo, un fuego por dentro lo motivaba a hacerlo. Pero no era una situación fácil, era un pueblo completamente renuente que no quería escuchar nada de eso. Aquí mismo el Señor, cuando le está alertando, dice, no andaremos, le respondieron al Señor. Rechazaron la palabra de Dios a través del emisario que él había seleccionado para ese momento, el profeta. Lo rechazaron porque él constituía una afrenta a lo que ellos estaban haciendo. Había un completo desorden de cosas en esa nación. Todo lo que puede ocurrir en una nación del punto de vista de Dios que es malo, estaba ocurriendo en esa nación. Y la forma más práctica después de haber cerrado los oídos a la palabra era de tratar de matarlo, pero era una gran afrenta matar a un profeta en esos tiempos. Aún el rey conocía eso muy bien. Lo cogieron preso y finalmente él fue rechazado, fue tomado a Egipto, fue mandado a Egipto. En Egipto dice la tradición que fue matado, apedreado por su propio pueblo. Así dijo Jehová en medio de una situación que imperaba en esa nación de gran peligro. Y recuerde que cuando estamos hablando de esta nación, estamos también aplicando la palabra del Señor a nuestras propias vidas. En la forma que la palabra del Señor le hable a usted a su corazón hoy, yo sé que usted está en alerta porque está la palabra llegando con una cierta advertencia que seguido le levanta las antenas espirituales a usted y lo pone en atención de que la palabra es fuerte. Esa era la palabra de Jeremías. Era una palabra fuerte. En donde quiera que Jeremías iba, a él le costaba hablar lo que Dios quería que él hablara, porque él era un enemigo del Estado. Se convirtió. Y ellos preferían mejor rechazarlo para así rechazar la palabra de Dios, disminuirlo a un hombre, a acusarlo de ser un profeta falso, para así no tener que escuchar su palabra, porque no querían escuchar lo que el Señor le estaba diciéndole para su bien en esos momentos. Recuerde que esto aplica a la vida espiritual individual también de un creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted es un creyente, si usted es una creyente que permanece firme y fiel a la palabra del Señor y en este momento usted sabe que está caminando en la senda verdadera, que usted no ha perdido la senda verdadera, entonces esta palabra debe a usted de fortalecerlo. Si usted es una persona que no ha estado prestando atención y quizás se ha desviado de los caminos del Señor, esté usted presente o virtualmente o más allá, después a través de los medios de la televisión que se escuchen estas palabras o por YouTube, cualquiera que sea los medios de comunicación, y usted se haya apartado del camino verdadero al punto que ya ni lo reconoce, usted debe de estar en alerta también y escuchar cómo la palabra del Señor habla hoy a su corazón. La palabra del Señor habla a una nación como a los Estados Unidos, y comparamos los Estados Unidos hoy exactamente con lo que estaba ocurriendo en esos días. Eso exactamente está ocurriendo en los Estados Unidos. Y el Señor ha estado hablándole tal como ocurrió en Puerto Rico. Ustedes recuerdan, no hace mucho tiempo, unos años atrás, hubieron personas que el Señor usó con palabra profética para decirle que si en Puerto Rico no se corregía la maldad, iban a haber desastres, que iban a venir juicio del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y exactamente eso fue lo que ocurrió. Puerto Rico fue reducida casi a nada con una serie de catástrofes naturales. ¿Cuántos alaban al Señor? No nos gloriamos en eso ni tampoco nos regocijamos. Pero es importante escuchar la palabra de Dios a tiempo, cuando el Señor le está hablando en nuestros corazones, para que nosotros cambiemos lo que tengamos que cambiar, para no tener que lamentar lo que es innecesario sufrir. ¿Cuántos alaban al Señor? Los Estados Unidos igual, no hay diferencia. El Señor ha estado exhortándole por tanto tiempo y continúa exhortándole, y aún sus decisiones no son sabias todavía.
Y si creemos que lo que está ocurriendo solamente es algo que está ocurriendo por su cuenta, no se equivoque, hermano. Tenemos que buscar en los acontecimientos corrientes lo que Dios está diciéndole también a la iglesia. Porque el juicio empieza por la casa del Señor. Y muchas veces la influencia del mundo penetra tanto en la vida del creyente que empezamos también a olvidarnos del camino y a desviarnos por las sendas que no son antiguas. No caminar por el buen camino. Y lo que tenemos y lo que hemos agarrado y los caminos que hemos adoptado y la influencia del mundo ahora es una posesión que se nos hace difícil soltar. Y con buena razón respondemos a la palabra verdadera de Dios con hostilidad y desprecio y rechazo, burla y hasta persecución. ¿Cuántos alaban al Señor? El remanente fiel de Dios no debe nunca de temer cuando el Señor le corrige. No debe nunca de excitarse en forma negativa en contra de la palabra de Dios, ya sea a través de sus emisarios, a través de la palabra escrita cuando le habla a su corazón. A su corazón. Y dicen que se predica una palabra fuerte cuando Dios está hablando fuerte a una condición fuertemente caída. ¿Cuántos alaban al Señor? Por amor de su nombre, por amor a su pueblo, el Señor lo hace. Pero nos recuerda que nosotros no estamos exentos de ser tocados por las circunstancias que son causadas por un pueblo que se ha desviado, como los Estados Unidos, completamente del Dios verdadero. Y en donde estamos nosotros también incluidos. Veremos que así mismo como se llevaron a los culpables, se llevaron también a los inocentes cautivos. El Señor le habló a los inocentes cautivos en una forma diferente que le habló a los que tuvieron culpa por lo que había ocurrido. Le tuve que hablarle en una forma diferente porque los creyentes verdaderos están en sintonía con el Espíritu Santo y conocen que no importa cuál sea la adversidad que se desarrolle y le toque a ellos, a su familia, etcétera, no importa cómo se vea la mortandad a su alrededor, ellos conocen muy bien que en el caso de ellos el Señor solamente está permitiéndole la prueba protegida por el poder del Señor y el Espíritu Santo. Así dijo Jehová. Cuando el Señor habla en esa forma, es porque Él quiere que se le preste atención. Muchas veces se dice la misma cosa y ya no se oye. Ya se rechazó al portavoz de la palabra que Dios había usado. A los portavoces, porque Dios usó muchos profetas para hablarle a este pueblo. Isaías en el norte y otros profetas menores también en el sur, Jeremías. A su nombre. Le habló continuamente y no prestaban atención, rechazaban, trataban la cosa con impunidad y desafiaban a Dios. A su nombre. Hoy la iglesia está viviendo el resultado de una formación anémica que muchos por razones, aleluya, personales le han dado al pueblo en diferentes lugares. Le pasan paños tibios y le tocan el violín para que permanezcan. A su nombre. No le dicen la verdad ni lo que viene en el camino de aquellos que caminan por el mal camino. Porque eso lo aterroriza, lo mete en miedo y no regresan a la iglesia. La palabra de Dios tiene que hablarse con verdad, sin temor. No importa cuáles sean las consecuencias. Porque peores son las consecuencias que traen la desobediencia y la rebeldía contra Dios, que hablar la palabra con verdad y a tratar de abrir los ojos a los que ciegos andan sin luz en el camino. Y hoy el Señor trae palabra para tratar de calmar a su pueblo, y eso es bueno y sabemos que es necesario. El Señor quiere hacer saber a su pueblo que Él está con nosotros, no importa cuál sea la circunstancia. Pero Él no tolerará la indiferencia, Él no tolerará lo que Él considera es peligroso a la vida espiritual de todo creyente y aún de la iglesia de Jesucristo. Estando en tiempos ya últimos, el Señor quiere una iglesia poderosa y fuerte, pero no va a ser una iglesia masiva comiendo pan sin estar bien cocido, comiendo, ¿verdad?, escuchando los violines y las terapias, aleluya, psicológicas y psiquiatras.
El Señor quiere que lo que nosotros escuchemos sea la verdad de su palabra, bajo la unción de su Santo Espíritu. Y de acuerdo a cuál sea tu corazón, te humille para obedecerla. ¿Prestará usted atención si se le dijera, así te dice Jehová en este momento? ¿Prestaría usted atención? Pues eso exactamente es lo que debería de ocurrir cuando escuchamos la palabra de Dios llegarnos en ese tono de tanta urgencia. Así dice Jehová. ¿Qué está diciendo el profeta? Está diciendo, ustedes no me están escuchando a mí, ustedes me rechazan a mí y me ven como un hombre, pero yo vengo a decirle a ustedes que no soy yo que estoy hablando. Así dice Jehová. En otras palabras, es Dios hablando a través de un medio, diciendo, yo soy que estoy hablando, ya no es mi profeta. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la palabra viene con urgencia es porque hay peligro. Y hay muchos creyentes que están corriendo peligro, que se han desviado malamente los caminos del Señor. Viven un egoísmo personal de conveniencia. No se puede corregir sin que se alarme y se ponga en contra del portavoz de la palabra, como fue el caso con Jeremías. Y aun cuando Dios le dice, así dice Jehová, no escucharé. Y cuando el Señor dice, así debe de hacer, no andaremos. Mejor me voy para otra iglesia donde no oiga esas cosas. Y los ministros falsos de los cuales habla la palabra aquí, que dice que estaban corrompidos desde el sacerdote hasta el profeta, dice estaban corrompidos. Los reciben con manos abiertas sin preguntarle y ponerlo en su lugar para que aprendan a temer a Jehová. Sino que lo que hay es una agarradera. Te dijeron así allá, no, pero aquí ven que mira aquí. Seguido a predicar en el altar a una persona rebelde, seguido a músico, a una persona, aleluya, que ha despreciado la corrección del Señor. Mejor prefieren andar por ahí brincando como cabritos que someterse en humildad y escuchar la urgente palabra de Dios cuando le dice, va caminando por mal camino. ¡Párate! Deja de estar andando y buscando y visitando. Sométete a la forma antigua. A su nombre. Estamos saliendo de un año muy difícil y entrando a otro. El Señor llama a la reflexión y a un cambio de corazón. Con un fuerte tono de urgencia hoy, así lo hace el Señor a sí mismo. Paraos en los caminos, deténganse, examinen. Es importante, cuando yo he tomado el tiempo de dejarles saber que así está hablando Jehová, escuchad mi voz para obedecerla. A su nombre. El Señor llama a la reflexión y a un cambio de corazón con un fuerte tono de urgencia hoy. Muchas de estas cosas aplican a muchos que han dejado de andar por el buen camino. Quizá no estemos como nación en los Estados Unidos y en otra parte al punto que se encontraba Judá por sus pecados como nación. Esto no lo sabemos, pero puede desenlazarse en cualquier momento, porque no son buenos los que ahora tendrán control de todas las cosas aquí. Quizá no estemos como nación en el punto que se encontraba Judá, pero en una situación no muy diferente,
¿Podrá ocurrir algo peor? Dirán muchas personas. Oh, nosotros vamos a esperar, todo va a pasar y va a cambiar, las cosas van a cambiar para mejor y vamos a regresar a la misma rutina de antes. Hermano, el Señor le está diciéndonos que ya no es como antes, que tiene que haber cambio genuino, que las consecuencias de aquí en adelante que pueden ocurrir en esta nación como un creyente renuente pueden ser devastadoras, que hay que prestar atención. Los Estados Unidos tienen que prestar atención, el mundo tiene que prestar atención, la iglesia tiene que prestar atención, el creyente tiene que prestar atención. No es momento de estar buscando excusas de lo que está pasando, es momento de entender, de discernir por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios que continúa siendo predicada, pregonada tal como en los tiempos de ese pueblo. Paraos en los caminos. Cuando se ha perdido el camino, el primer paso a dar es detenerse. ¿Ha estado brincando de lugar en lugar, evitando la palabra de Dios? ¿O te has retenido por no venir a escucharla? Sea cual sea la razón por la cual tú estés apartado completamente de ese camino, no estás caminando por buen camino. Si tú crees que brincando de este lugar para acá y cuando se calienta la cosa allá, brinca de ese lugar para acá y de aquí para allá, tú crees que va a encontrar la solución, te equivocaste. Tienes que pararte, tienes que detenerte, tienes que escuchar. En este momento Dios a ti te llama a hacer una reflexión y considerar tu situación, el camino en el que estás caminando, que no es bueno, tú no puedes verlo, el Señor quiere alumbrarlo, pero tú estás insistiendo en permanecer renuente. Y por tantos años así también lo hizo Judá, creyendo, no, porque mi Dios es un Dios bueno y Él no va a permitir esas cosas. Y así también, aleluya, haciéndose su propia teología, su propia doctrina, su propia creencia, etcétera. Ellos son pastores de sí mismos y caminan de acuerdo a su propio diseño de su mente y su corazón. No hay pastores que los manejen, no hay creyentes que puedan, aleluya, ayudarlos. La palabra de Dios no puede ya hacer nada. Cuando dice también aleluya, el profeta, así dice Jehová, seguido lo persiguen hasta que lo destruyan con calumnia y murmuraciones para no tener que aceptar sus palabras. Pero Dios conocía lo que venía de camino. Dios conocía lo que se aproximaba. Venía una gran calamidad para ese pueblo. Y Dios amaba tanto a ese pueblo que ya no sabía qué otra cosa hacer. Bueno, Dios conoce todas las cosas, sabe siempre qué hacer. Pero en lenguaje humano hablo. Ya había hecho tanto por hacerles ver su situación. Ya había advertido tantas veces por hacerlos recapacitar. Por su amor, Él no quería a ese pueblo ver sufrir en la forma que iba a llegar el sufrimiento. Iba a ser algo devastador, algo horrible. Si usted cree que por lo que se está pasando hoy aquí es tan horrible, no como ocurrió en ese momento, porque al menos, aunque estamos tratando con una plaga de enfermedad y plagas de gobiernos también, pero al menos no ha venido una invasión a esta nación. ¿Será imposible? No imposible, porque así también Judá se consideraba invencible. A su nombre. Así mismo también el creyente piensa, no, porque yo soy creyente. Creyente define creyente, a ver. Yo soy creyente y todo obra bien, obra bien. Bueno, la verdad es que si tú eres un creyente verdadero, sí, eso es cierto.
El problema es que hay muchos que hoy ellos mismos determinan cómo se define eso. No lo define Dios, no lo define la palabra. Su caminar definitivamente no definen la verdadera senda antigua. Paraos en los caminos. Es un llamado final al arrepentimiento. Esto es lo que está haciendo Dios. La nación de Judá está al borde del precipicio. No puede verlo, como hay muchos llamados creyentes que están brincando de lugar en lugar, que están rechazando la palabra, estén sentados aquí o fuera. Están al borde del precipicio. El Señor puede verlo, quiere salvarlo. Le ha hablado tantas veces. No, pero yo la palabra que oí este domingo ahí fue muy fuerte. Yo este domingo voy a la Casa Blanca, a la iglesia de la Casa Blanca. Pero si esa iglesia también es verdadera, allí tiene que brincar a otro lugar, porque va a tener que escuchar lo mismo, porque este es el mismo Espíritu Santo que habla, es la misma palabra de Dios. En donde quiera que te meta, ¿en dónde me esconderé de tu espíritu? La maldad del día de hoy se demuestra de tal forma que tales personas, cuando hacen eso, empiezan a acusar a otros para tratar de ver que ellos fueron los causantes. Hasta ese nivel llega la arrogancia y el desprecio al temor de Dios. Mirad, dice, paraos primeramente, el primer paso para dar a la persona que Dios está hablando. A eso, entre aquellos que respondieron, no andaremos. Es evidente que respondieron así porque no andan de acuerdo a los preceptos del Señor. Esos fueron los que dijeron, no andaremos. Esos son los que andan de acuerdo a su propia mente y su propio corazón. A su nombre. A eso Dios le está hablando principalmente. Esto es lo que dice Jehová: paraos en los caminos, detente, piensa, calcula, observa. Aleluya. Paraos en los caminos es el primer paso a dar cuando se está caminando sin control. Mira, pregunta. El andar muy apresuradamente hace difícil prestar cuidadosa atención a las señales que el Señor ha puesto en tu camino. Y ciertamente yo recuerdo una canción por ahí que decía: cuidado con andar a la velocidad de la luz, porque el que anda a la velocidad de la luz dice puede quemarse. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay quien te domine, anda como un proyectil donde quiera, nadie puede pararte. Tú andas de acuerdo a tus preceptos. Piensa, recapacita, examina tu situación. Eso es lo que el Señor está diciendo. Busca entender por qué Dios te habla con tanta urgencia. Busca entender, párate, examina. ¿Por qué está hablando Dios en esa forma? ¿Me estará el Señor hablando a mí? Oh, no, porque no, ya yo soy perfecto. No, escucha lo que el Señor te está diciendo. Examínate, sé verdadero en tu corazón. Pídele al Señor que te ayude a ver tu verdadera condición. Dile a Él que tú estás dispuesto, si Él alumbra tu camino, a mirar, y si tú ves que no está caminando bien, tú buscarás, así como Él está diciendo aquí en su palabra. Tú preguntarás, tú examinarás, tú mirarás primeramente lo que te está ocurriendo, luego preguntarás, harás preguntas: ¿estaré yo caminando en el buen camino? Mira, pregunta. Mirar quiere decir meditar sobre tus circunstancias. Porque es posible que una persona buscando, un tal creyente buscando satisfacer sus deseos, empiece a justificar sus malas acciones al punto de creerlas. Y cuando se confrontan, dicen: no, que el que está hablando no sabe la Biblia.
A esa situación ha llegado la cosa hoy, hermanos. Y el Señor está hablando y sigue hablando. Pero aquí en Jeremías, el Señor está hablando, está haciendo una advertencia final. El pueblo de Judá está al punto del precipicio. Y Dios, con tanto amor, nuevamente dice: ok, Jeremías, di mi palabra, yo estoy hablando. Así dice Jehová, para que me presten atención, porque están al borde del precipicio. Un poderoso pueblo del norte que se ha levantado para castigarlos, nada más está esperando la orden a su nombre. Eso puede cambiar, mi pueblo, si tú escuchas mis palabras. Eso puede cambiar Estados Unidos si tú escuchas la palabra de Dios. Eso puede cambiar, iglesia, la iglesia que no esté caminando en el buen camino, si tú escuchas las advertencias finales del Señor. Muchas iglesias han desaparecido. No nos alegramos en eso. Muchas otras desaparecerán. Nos preguntamos por qué. Pregunta, dice el Señor, número 1, detente, mira, examina, escudriña. Yo sé que en algún momento una persona que ha andado descarriada, el Espíritu Santo mismo por amor le recuerda que no anda bien. Y depende cómo responda esa persona. Si la persona dice, se siente compungida y dice, yo voy a averiguar si el Señor es que me está hablando, voy a tratar de entender, voy a preguntarle a los que conocen de estas cosas, voy a ir a la iglesia para escuchar la palabra, no voy a ser resistente, no voy a ser verdad, rebelde en mi corazón, voy a escuchar y voy a hacer como dice el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es una buena reacción de una persona que busca realmente evitar la catástrofe que viene con la rebeldía que produce el pecado. Mira, preguntar, o sea, preguntas, toma iniciativa sincera. Iniciativa sincera que demuestre a Dios que tú estás genuinamente interesado en entender por qué ya no eres sensible a su palabra, a su reprensión, a sus advertencias. ¿Por qué te sientes tan perdido? ¿Por qué te sientes tan perdida? Recapacita, tiene que haber una razón. Ya tú sabes muy bien que eso no está ocurriendo porque tú eres una buena o un buen creyente. Tú estás entendiendo que lo que está ocurriendo y tú lo sientes en tu corazón es porque tú te has apartado del buen camino. Entonces, con razón te sientes perdida. Con razón te sientes perdido. Es momento entonces de recapacitar y entender y buscar, saber qué es lo que debe de hacer. Bueno, el Señor te lo está diciendo. Detente. No permita que el mucho movimiento, no permita que las muchas influencias de las diferentes formas de vida que están llegando a tu vida para cambiar lo que tú eras, continúen dominando tus pensamientos, tus acciones y tu estilo de vida. Es necesario recapacitar y hacerlo en una forma sobria, porque la vida eterna o la pérdida de ella tiene muy graves implicaciones para toda persona. Dice el Señor entonces, detente, mira. Mirar quiere decir prestar atención. Prestar atención. Una vez que ya prestaste atención, ahora toma iniciativa, porque con los ojos tú puedes mirar y permanecer en silencio, pero con la boca tú hablas para inquirir una situación. Habla, preguntas, examina tu situación. Y en todo esto tu objetivo principal será, dice el Señor, examinar los caminos. En otras palabras, todas las cosas que tú estás involucrado. Cuando yo trabajaba secular, yo sigo pensando en esa misma forma.
Cada cierto tiempo yo hacía una autoevaluación mía. Lo que he alcanzado, lo que he logrado, lo que no he logrado, cómo me ha ido en esta forma, qué cosas me afectaron negativamente, qué forma positivamente, y trazaba una senda que tomaba en consideración todas estas cosas para no cometer los mismos errores y para avanzar en mi profesión. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí. Tenemos que hacer un sondeo de nuestra situación. Tenemos que averiguar. Y si por ejemplo, hubieron cosas que me fueron bien en el pasado, pues entonces eso es lo que es bueno. Esa es la buena senda. Entonces, ¿por qué no continuarla? ¿Sabe que el mundo ha tratado de convencer a la iglesia de que las cosas nuevas es lo que debe estar aspirando continuamente todo creyente, toda persona? Y por contingente también a nosotros nos ha influenciado en esa forma. En otras palabras, que hay un énfasis en lo que es nuevo. El iPhone tiene que ser nuevo todos los años, todas las cosas tienen que ser nuevas y la gente gastando. No entienden que todas esas cosas ocurren por razón de egoísmo personal, de personas que quieren hacer dinero, que tiran ese tipo de creencias para que la gente piense así, entonces compre sus productos. Y nosotros somos influenciados a creer que todo lo que es moderno es lo que es bueno. Pero el Señor aquí nos está diciendo a nosotros: detente y averigua a ver cuál sea la senda antigua, no la de ahora, a su nombre. ¿Y por qué te habla el Señor en esa forma? Evidentemente porque ha sido muy influenciado por los caminos presentes del mundo que se consideran ser modernos. Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. A su nombre. Ese no cambia. Esa senda no cambia. No importa cuáles sean las cosas modernas. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, todo esto pasará. Son engaños de Satanás y del mundo. Considera lo siguiente: ¿está realmente el mundo progresando a un punto de mejoría como nunca se ha conocido? ¿Será posible que la agrupación de las naciones, la paz que ellos puedan establecer, inclusive dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, habrá destrucción repentina? ¿Será posible que estos políticos dirigidos por el mismo infierno puedan creer que en realidad va a llegar una genuina paz y que todas las naciones van a poder agruparse entre una para establecer un gobierno que sea perfecto? Mentira del enemigo. ¿Podrá el hombre avanzar aún en los conocimientos científicos a un punto donde puedan decir que ha realmente avanzado la civilización, cuando ven supuestamente que las enfermedades, hay diferentes tipos de cura, que se puede ir a la luna y esto? Ellos consideran eso logros grandísimos. Pero hubo un tiempo cuando esas cosas y esos esfuerzos no eran ni siquiera necesarios, porque vivíamos dentro de la gloria de Dios. El hombre hubiese vivido dentro de la gloria de Dios si no hubiese cometido pecado en el jardín del Edén. La vida de la humanidad hubiese sido muy diferente. Nosotros hubiésemos vivido una vida dentro de todo conocimiento de Dios. Lo que ha ocurrido después de la caída del hombre es que ha ido deteriorando el conocimiento, no es que ha ido aumentando. Y para conseguir verdaderamente el verdadero conocimiento hay que regresar. ¿A dónde? A la senda antigua. Y para ahí es que vamos nosotros, los que estamos esperando a Jesús por segunda vez. Para ahí es que va la iglesia de Cristo, aleluya, a recibir una tierra nueva, ya no contaminada por el pecado, en donde no sea necesario tener que construir una nave para moverse a ningún lugar, porque estaremos ya con cuerpos glorificados que no lo limita el espacio ni la materia. A su nombre. Eso es lo que yo llamo realmente el verdadero camino, el verdadero conocimiento. ¿Cuál sea el buen camino? Si necesitas saberlo hoy, a ti, a quien el Señor te está hablando, ese camino es Jesucristo. Esa senda antigua es Jesucristo. Esa senda que tú dejaste, esa senda de la cual tú te desviaste.
Esa senda a la cual el Señor te está tratando de abrirte los ojos a ver de nuevo que no hay una senda como esa. Que toda la miseria, el dolor y lo que llega al hombre tiene que ver por sus caminos cerrados, por sus decisiones fuera de la voluntad de Dios. A su nombre. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Y la verdadera paz que el mundo busca está en el Señor. Puedes empezar prestando atención seria y sincera a la voz de Dios, escrita y delegada. El salmista fue sabio cuando le pidió al Señor diciendo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Eso es precisamente lo que el Señor estaba tratando de hacer con el pueblo de Judá. Eso es exactamente lo que el Señor está tratando de hacer contigo. Tratando de mostrarte a ti, pararte primeramente a ver el camino errado donde estás caminando y luego hacerte ver ahora, abrir tus ojos para que tú puedas ver la senda antigua, así como el hombre ciego cuando Jesús oró por él y abrió sus ojos y vio a Jesús a su nombre. Ahí inmediatamente él empezó en el verdadero camino, vio al camino, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La pérdida de visión espiritual te hace difícil ver la diferencia entre el buen camino y el mal camino ahora del mundo. ¿Por qué? Porque hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es de muerte. Las líneas de separación del mundo que antes eran muy claras fueron borrándose paulatinamente. De esa línea de separación tan solo queda hoy una vaga memoria sin ningún atractivo ni significado. Al Dios ver tu interés genuino y arrepentimiento, tus ojos serán abiertos y podrás ver entonces a Jesús como el único camino al gozo y a la paz eterna. Nos ponemos de pies. Si pudieran pasar los músicos, por favor, a los instrumentos. Gracias, Señor. Alabe al Señor, hermano. Yo voy a hacer un llamado en este momento. Es un momento decisivo. Dios no habla en esa forma, sin ningún propósito. Esta palabra, aunque se haya predicado en este lugar, tiene implicaciones aún para una nación completa. Porque de diferentes lugares el Señor usará su palabra para tratar de entrar en cuenta y abrir los ojos de los que no pueden ver la situación que impera, el peligro en el que se encaminan. Y en estos momentos esto es lo que está ocurriendo. El Señor empieza con la iglesia. Es tiempo de enderezar nuestros pasos. Y está hablando no simplemente a un grupo, sino a individuos. Por eso es que tú has escuchado la palabra individualmente, la has escuchado hoy, para que tú individualmente le respondas a Dios. El momento ha llegado cuando Dios habla a esta nación. El momento ha llegado cuando Dios habla a su iglesia.
El momento ha llegado cuando Dios habla a tu corazón colectivamente con tantos otros que están escuchando su palabra. Es tiempo de cambio, es tiempo de regresar a Dios, es tiempo de deshacernos de todas las diferentes cosas que han entorpecido nuestro mirar, que nos han apartado de la senda antigua que es Jesucristo. Es tiempo de nosotros prestar atención a algo urgente que el Señor nos está hablando, porque depende cómo sea la respuesta nacional o individual, van a continuar sucediendo las cosas. Si en este día a ti Dios te habló y tú entiendes que el Señor te habló a ti directamente a tu corazón, y que tiene que haber cambio en tu vida, que tú no puedes, el Señor te está alertando como alertó a ese pueblo. Ustedes saben lo que le ocurrió al pueblo cuando dijeron no andaremos. Entonces dice la palabra que sus enemigos penetraron a Judá. Los babilonios penetraron, mataron pequeño y grande. Estamos hablando en el sentido espiritual aquí, hermanos. Estamos hablando de las consecuencias de no responder correctamente a Dios. No puede estar caminando una persona en bendición que esté reacia a la palabra de Dios, que no esté obedeciendo, que no esté caminando en el buen camino. La protección y la bendición de Dios se va a hacer muy escasa en su vida y puede hasta llegar al fracaso y puede llegar la tragedia en cualquier momento. Pero en este día Dios te habla como te habló a través de su palabra. Y yo creo que si el Señor te habló a tu corazón, yo te sugiero que donde tú estás, tú des de espalda y te arrodilles enfrente de tu silla. No tienes que venir aquí, pero enfrente de tu silla tú vas a arrodillarte y tú vas a pedir al Señor que te ayude a encaminarte en ese camino, si has estado caminando por otros caminos. Y si tú has estado caminando por el camino de la verdad, puedes arrodillarte delante de tu silla y pedirle ahí al Señor también que Él te ayude a permanecer en Él, que Él te ayude a ver las señales del peligro, que Él te ayude a entender si está corriendo peligro. Yo voy a orar en este momento. Dentro de los que se están arrodillando, hay algunos de ustedes que necesitan responder al Señor con arrepentimiento para empezar de nuevo a caminar en el camino de la verdad. Yo quiero orar por ti. Los que están mirando por los medios virtuales, de igual forma, no importa donde tú estés. Esta es palabra de Dios que ha hablado a tu corazón. El Señor está demandando un cambio en un momento muy crítico para tu vida, para una nación entera, para el mundo entero. Tú también vas en solemne respuesta a arrodillarte delante de Dios. Y oramos juntos. Señor, tu palabra es verdad. Y no porque haya ocurrido, Señor, tantos años atrás, deja de serlo. En este día se ha hecho viva nuestras vidas. Y nos ha traído a relucir una condición, una situación, una circunstancia de pasos malos que se hayan dado en el pasado, que hoy, Señor, tú estás llamando a grave consecuencia si no hay una respuesta. Estamos hablando a esta nación, estamos hablando a tu iglesia, Señor, estamos hablando a cada creyente que en este día se arrodilla delante de ti. Fortalece, Señor, y continúa en esa senda de verdad aquellos que han sido fieles, aquellos que han desviado sus miradas, Señor, a otros lugares. Yo te pido, Señor, que sus corazones en este día puedan ser nuevamente dirigidos al buen camino, Señor. Así como ellos confiesan que se han desviado, Señor, que tú perdones su desvío y que ellos tomen esto en serio, Señor, porque esa nación de Judá no lo tomó en serio y finalmente llegó su catástrofe.
Que no sea así, Señor, porque lo que hayan escuchado respondan positivamente y se determinen a mostrar su arrepentimiento. Su búsqueda, Señor, así como tú esperabas de los de Judá, también puedan demostrar, Señor, a ti que su arrepentimiento es genuino. En el nombre de Jesús. Amén.